Buenos días, mi nombre es Laura Patricia Durán Maya, pertenezco a la generación 28 de la maestría en psicoterapia transpersonal integrativa del Instituto Mexicano de Oncología. Soy Juan Antonio Limón Navarro y como parte de la materia de psicología transpersonal, el día de hoy voy a compartir dos temas importantes. Eh, Vamos a hablar de biocentrismo y del cerebro y el cosmos como holograma. Para ello me voy a permitir compartir una presentación donde de manera sintética voy a presentar estos contenidos. La teoría del biocentrismo por Robert Lance afirma que el universo surge de la vida y no al contrario. El tiempo y el espacio están en nuestra mente, por lo tanto, la muerte no existe como tan radicalmente se tiene acostumbrada a esta visión. Con sus explicaciones, da pie a replantearnos todo el origen del universo, la creación de la Tierra y hasta nuestra propia existencia. El biocentrismo rompe con el dualismo y lo que está afuera está también dentro de nosotros porque somos un todo, una unidad. Porque todo lo que está ocurriendo afuera realmente ocurre en cada momento de nuestra mente. Por ello se afirma que la memoria de lo eterno está en el universo, dado que somos parte del todo. De tal manera que la vida y la conciencia son las claves para entender la verdadera naturaleza del universo. Asimismo, el tiempo no existe independientemente de la vida que lo observa. Es decir, el biocentrismo, desde esta perspectiva, asume que nuestra conciencia da sentido al mundo y no puede ser alterada para cambiar nuestra interpretación. Y es allí donde el espacio, el tiempo, no se comportan tan rígida ni tan rápidamente como se nos presenta en nuestra conciencia, porque son meras herramientas de nuestra mente. Ahora bien, para poder hablar del cerebro y el cosmos como holograma, diremos que si penetramos a través del universo y contemplamos desde una perspectiva holográfica, llegaremos a un punto de vista diferente, a una realidad diferente. El cerebro, la visión, las diferentes memorias, el lenguaje matemático y todo el cosmos es un holograma. La conciencia es el ser, Dios, la divinidad. En cada objeto, réplica, borde, sombra, partícula o constelación, habita un flujo eterno, la dimanación perfecta, el ánima sagrada que detenta todos los rostros posibles. Asimismo, la urdimbre cósmica es infinita y nosotros somos una más de sus múltiples facetas. La sustancia del universo es conciencia, por lo que su comportamiento se hace importante. Edgar Cayce afirma que la realidad está hecha de pensamientos y que cada pensamiento construye la realidad. De tal manera, y creo que aquí está una de las cosas más importantes, de que estamos construyendo el mundo mientras lo recorremos. Somos nosotros los co-creadores del universo, con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que tenemos, pensamos, decidimos, sentimos, con nuestras relaciones, etcétera. Y de la expansión de la conciencia dependerá que cada ser humano llegue a ser quien es, de mirar y solucionar los conflictos, de vibrar en las frecuencias de su salud. De ello dependerán sus relaciones interpersonales, su rendimiento integral, recreación, visión y modos de vivir. Por lo tanto, algunas consideraciones como conclusión. El universo, tal como el biocentrismo lo afirma, surge de la vida y no al contrario. El holograma proporciona una forma nueva de entender el orden. Las cosas pueden formar parte de un todo no dividido y poseer cualidades propias y únicas. La vida y la inteligencia están presentes, no ya en toda la materia, sino también en la energía, en el espacio, en el tiempo, en el tejido del universo entero y en todo lo demás
que sacamos del holomovimiento y contemplamos erróneamente como cosas independientes. El cosmos entero está envuelto en cada célula de nuestro cuerpo. Y por último, las partículas son también ondas, lo cual significa que los objetos físicos y todo lo demás que percibimos en la realidad están compuestos por patrones de interferencia, lo cual tiene consecuencias holográficas innegables. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Ramírez y yo voy a hablar sobre el tema de las metáforas. Las metáforas son herramientas terapéuticas que desbloquean muchos momentos de ajá, es decir, un insight, o dicho de otra manera, es darse cuenta de algo y esto refuerza el pensamiento flexible. Una metáfora consiste en una fórmula verbal en la cual se hace uso figurado del lenguaje, es decir, con ella nos referimos a algo sin nombrarlo en forma directa. Al establecer un contexto verbal donde se da valor a la experiencia del paciente a través de su conducta, por encima de su lógica razonada o el tener razón, esto resulta muy fácil de recordar. Las metáforas adoptan formas diversas, desde historias o ejemplos que ayudan al paciente a entender el contacto con sus propios pensamientos y emociones de una forma más tangible. La flexibilidad que impulsa el pensamiento metafórico resulta sumamente beneficioso para ayudar a las personas a modificar las relaciones que sostienen con sus experiencias privadas, a explorar sus pensamientos y sentimientos y profundizar en su historia personal. Las metáforas deben de cubrir los siguientes objetivos: transmitir un mensaje en forma clara y agradable, que sea consistente con el grado de desarrollo de la persona, que establezca una correspondencia clara entre el problema de la persona y la experiencia que narra, que posea una estructura de acción, tiene que reflejar los pasos a dar por el paciente para cambiar su comportamiento, y que ofrezca una solución. Para Judy Bedmont, las metáforas refuerzan el pensamiento flexible y esta capacidad de observar un mismo evento desde distintos ángulos mientras enseña a las personas a modificar viejos hábitos que les perjudican. Finalmente, Bedmont cita algunas metáforas que hacen referencia a objetos familiares para concretar puntos en el contexto terapéutico. Por ejemplo, la metáfora del conductor del autobús. Imagina que eres el conductor de un gran autobús. En él van subiendo y bajando pasajeros, algunos de los cuales son muy mal educados y desagradables, y se pasan todo el viaje molestándote. Tratan de decirte todo el tiempo hacia dónde tienes que llevar tu autobús, que si tienes que girar a la izquierda o que si tienes que girar a la derecha, y amenazan con gritar aún más fuerte si no les haces caso. Muchas veces te giras para tratar de dialogar con ellos, pero en ese momento estás obligado a detener el autobús y dejar de avanzar. ¿Qué ocurriría si te centrases más en llevar tú el autobús hacia el lugar que deseas, en lugar de frenar y discutir con estos pasajeros? Bien, en esta ocasión les hablaré de la dimensión de la psique humana. Es importante resaltar que su creador en esta categoría es Stanislav Grof. Nace en 1931 en Checoslovaquia, se gradúa como médico y posteriormente realiza un doctorado en filosofía. Él es teórico de la psicología transpersonal, es el iniciador, uno de los fundadores, y asimismo de la psicología pre y perinatal. Y con esto él experimenta en diversos ramos o con diversas conocimientos ancestrales sobre la meditación, la respiración y con el objetivo de llegar a estados alterados de conciencia y también a través de la respiración holotrópica. Stanislav Grof, con su teoría de la psicología pre y perinatal, establece que hay experiencias físicas y emocionales que no se encuentran desligadas de la psique y que forma complejas constelaciones de relaciones, de experiencias condensadas y creó un sistema que se llama COEX. Este es muy importante porque él dice que en este sistema COEX se pueden rescatar o el ser humano
tiene recuerdos y experiencias de distintos periodos de nuestra vida, es decir, cargas emocionales, sensaciones físicas semejantes al momento previo al nacimiento, durante y después del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las problemáticas que tiene el ser humano están derivadas de esos momentos perinatales. Y esto puede ser que se represente en distintos niveles y escalas según el, el comportamiento o la situación que presente un paciente. En esta constelación COEX-Excel establece que pueden presentarse sentimientos y sensaciones que están relacionados con esas etapas más tempranas, es decir, sentimientos como la vulnerabilidad, el abandono profundo, la soledad, el desamparo, que tiene que ver con situaciones traumáticas durante el nacimiento. Y es por ello que él establece que existen 4 matrices perinatales. Y previo a esas matrices perinatales, también dice que la psique humana está formada en distintos niveles, que es la barrera sensorial inconsciente, el inconsciente individual, el nacimiento y muerte y el dominio transpersonal. Bueno, estas matrices perinatales las establece antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. En la primera matriz perinatal, bueno, tiene que ver con la preparación que está teniendo el cuerpo para que ese feto llegue a su culminación. Así es de que el feto está en un estado ideal, en un estado placentero, con una simbiosis con la madre. Y a eso le llaman el útero bueno, pero también hay un útero que no es tan bueno y que puede estar afectado por muchas situaciones físicas, químicas, biológicas y psicológicas que le hacen estar en un estado de cierto malestar al bebé. Y eso queda grabado en sus huellas némicas y posteriormente puede presentarse situaciones conflictivas en su vida presente con relación a ese momento de su gestación o durante el proceso previo a su nacimiento. En la segunda etapa perinatal es cuando ya se está preparando el cuerpo para el parto y entonces todas las contracciones, ese útero que está oprimiendo para que el bebé se coloque y él tenga la lucha para salir, puede causar una sensación en el bebé de peligro, de ansiedad, una situación de atrapamiento o de claustrofobia, entre otros, y eso se puede repetir en la vida presente en diversas situaciones donde él se pueda sentir oprimido, acorralado o en esa situación de máxima ansiedad. En la matriz perinatal 3, en ella es cuando ya el bebé pasa por el conducto y sigue ese atrapamiento, de sentirse constreñido en ese momento, pero poco a poco él va entrando una lucha de supervivencia que se ve culminado en la cuarta matriz perinatal, que es cuando el bebé ya sale a la luz, se calma esa situación, esa excitación y tensión que había por la lucha de supervivencia, sale a una sensación de libertad absoluta, se rompe, se corta el cordón umbilical y entonces es una completa separación física de la madre y el bebé comienza una nueva existencia autónoma y independiente. Esa libertad que se vive en ese momento puede presentarse en la vida adulta cuando alguien no sepa qué hacer con su libertad y sentir ese abandono o sentir que ya no está en un ambiente totalmente confiable, seguro, y entonces esas situaciones se pueden presentar en la vida adulta. Nosotros como psicoterapeutas es importante que tomemos en cuenta estas situaciones para poder entender mejor qué es lo que le está pasando a el paciente y poder encontrar si esas situaciones son de ese origen o son de origen transgeneracional y poder
hacer un plan y poder encontrar la mejor manera de encontrar respuestas a lo que el paciente esté buscando. Muchas gracias por su atención.